continuar hablando. Hoy Dios va a continuar con el estudio. Vamos a tener la segunda parte del testimonio verdadero, parte 2. ¿Sí? Para eso vamos a ir a Romanos capítulo 8, mis hermanos, nuevamente. Capítulo 8, versículos 14, 15 y 16. Es la continuación de la semana pasada. Vamos a ver un poco lo que nos habló en el estudio pasado el Señor y hoy continuamos. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, en el estudio pasado, como estábamos hablando, Dios nos habló a través de Pablo qué pasa con algunas personas después de ser perdonados, ¿sí? Y cuando hablamos de eso no hablábamos del perdón de Dios, sino hablábamos del perdón natural. ¿Qué pasa con la gente cuando es perdonada? ¿Sí? Y hablábamos del delincuente perdonado, que muchas veces es perdonado, se siente agradecido, pero se va y vuelve a delinquir normalmente. La gran mayoría de las veces lo vemos en la cárcel, ¿sí? La gente cumple su condena, sale de la cárcel y vuelve a delinquir. Alguna persona, bueno, ok, te perdono ya por haberme sido infiel, y ya se sintió un poco mal el delincuente o el agresor o el que hizo el adúltero, mas sin embargo vuelve a adulterar, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa con la gente que no siente un verdadero arrepentimiento y que no hay un verdadero perdón también, ¿sí? Hablamos del esclavo perdonado, no sé si recuerden, que el esclavo, aunque lo perdonan y lo liberan, sigue con esa vida o ese sentimiento de esclavo, se sigue sintiendo esclavo. Muchas veces sirve a su amo por agradecimiento, por temor, por sentirse deudor, porque pues hay muchas maneras de poder decir que él va a servir, pero muy pocas veces va a servir verdaderamente por amor, ¿sí? Porque no se siente libre, se sigue sintiendo o sigue teniendo una mente de esclavo, ¿sí? Hablábamos de que en los tiempos de la esclavitud, cuando vino la abolición de la esclavitud, mucha gente fue liberada, mas sin embargo al oír la voz del amo, luego temblaban y, sí, mi amo, no, pues es que ya eres libre, pero no tenían esa mentalidad de libres porque seguían teniendo mentalidad de esclavo. También hablamos de los que, ya hablando en el ámbito espiritual, de aquellos que se creen hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, ¿sí? Que se sienten perdonados, pero sienten también que la obligación de su padre, número uno, es perdonarle. Pues me tenía que perdonar mi papá, soy hijo de Dios, ¿no? Yo puedo caer 20,000 veces, pero él me tiene que perdonar. O muchas veces, ¿sí? Creemos que por ahora ser hijos de Dios ya podemos hacer lo que queramos, y tampoco. Y vimos un poco del cuarto punto, que fue lo que nos llevó esta enseñanza al día de hoy y el estudio pasado, en el cual nos muestra lo que es la verdadera conversión y la falsa conversión. Nosotros necesitamos estar seguros, y espero que todos estamos seguros, que hemos nacido de nuevo. Hablamos de que era necesario, así como nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, necesitamos nacer del Espíritu, ¿sí? Y la muestra de nacer del Espíritu no es hablar en lenguas, ya también lo dijimos la semana pasada, sino el nacer del Espíritu es ser cambiados de naturaleza. Por eso le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos o el reino de Dios, ¿sí? Así que necesitamos estar seguros
que hemos nacido del Espíritu, hemos recibido el Espíritu, somos guiados por el Espíritu y también el mismo Espíritu va a dar testimonio de nuestro nacimiento nuevo, como testigo y como confirmador. Por eso se llama testimonio verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no nos va a engañar. El Espíritu de Dios no nos va a solapar. El Espíritu de Dios no nos va a decir, sí, eres medio cristiano. No. En el mundo, la gente, nosotros mismos nos podemos llegar a equivocar al decir tú sí eres cristiano, tú no eres cristiano, tú sí eres hijo, tú no eres hijo. Pero el Espíritu de Dios va a dar un testimonio verdadero, ¿sí? Un testimonio firme. El mismo Espíritu de Dios nos va a decir, tú no eres hijo de Dios. O el mismo Espíritu de Dios va a dar testimonio a nuestro espíritu si eres hijo de Dios. ¿Y cómo? A través del estudio vamos a ir viendo cómo Dios nos va a ir mostrando por medio de su Espíritu Santo esa testificación o ese testimonio verdadero. Vimos en el estudio pasado también que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios somos los hijos de Dios, ¿sí? Todos los guiados por el Espíritu de Dios somos los hijos de Dios, ¿sí? Los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios, ¿sí? Eso es lo que quiere decir Pablo de la manera contraria. Si yo sigo siendo guiado por mis sentimientos, por las personas, por todo lo que hay en mi entorno, por el dinero, por la avaricia, por la ira, por el rencor, entonces yo no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo va a dar un testimonio contrario. Va a decir, tú no eres hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a dar muestra de que estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Mi transformación, mi cambio de vida. ¿Sí? Entonces, ¿soy guiado por el Espíritu Santo? ¿Por el Espíritu de Dios? Sí, mi cambio se ve, se refleja. Recuerden que hablamos de dos cosas, de los niños espirituales y los maduros espirituales, ¿sí? No quiere decir que porque soy niño espiritual no me va a guiar el Espíritu de Dios. Sí me va a guiar el Espíritu de Dios, pero no a la misma madurez que cuando ya como vianda. Estuvimos viendo acerca del delincuente, el esclavo, el que se cree hijo de Dios, que es perdonado y no es testificado por el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con aquel que no es testificado por el Espíritu Santo? Aquel que únicamente cree que es hijo de Dios, pero el Espíritu Santo no da testimonio verdadero. Va a volver a su vieja naturaleza. Va a volver nuevamente. Quizás se vuelva una persona religiosa. Quizás se vuelva una persona que va a acercarse, supuestamente, entre comillas, que quede bien claro, a Dios. Y lo vemos con mucha gente que les hablas, les predicas de la palabra de Dios, no se convierten a Cristo, o sea, no nacen de nuevo, pero se vuelven más religiosos. Empiezan a tomar su religión tradicional o alguna otra religión para acallar su conciencia, pero no hay transformación, no hay nacimiento nuevo. ¿Sí? Entonces, vuelven a su vieja naturaleza, quizá un poco maquilladita, pero no dejan de tener la vieja naturaleza, la naturaleza anterior. ¿Y por qué? Porque nunca fue cambiado. Fue solo una emoción, una mentira o un engaño de alguien al cual no le importa la salvación de tu alma. ¿Sí? ¿Y cómo lo vemos? A través de los líderes que les hablan y les dicen, tú no te preocupes, con que te confieses y comulgues ya, con que hagas tu primera comunión ya, con que des la oración del pecador ya, con que te llenes de silicio y ayunes 24 horas, 40 días, ya con eso ya. O muchas veces te contestan de esta manera, ¿qué? ¿Acaso no estás seguro de tu salvación? ¿O acaso no te acuerdas cuando hiciste tu decisión? No, sí me acuerdo. Entonces ya eres hijo de Dios. Espero y vayamos comprendiendo, mis hermanos. El hombre nos puede engañar. El hombre nos puede decir que somos salvos. El hombre puede decir que ya nacimos de nuevo. El hombre puede también atacarnos y decirnos que no somos salvos. Por eso es importante
que tengamos el testimonio verdadero. ¿Y quién es el que va a dar el testimonio verdadero de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a mostrar, Él es el que nos va a redarguir, Él es el que va a hacer todo para que nosotros confirmemos si somos hijos o no somos hijos. ¿Sí? Porque dice así el versículo bien claro, que los guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Sí? Nadie más. ¿Soy guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¡Amén! Pues entonces soy hijo de Dios. No soy guiado por el Espíritu Santo de Dios, soy guiado por mis emociones, por todo lo que oigo, por todo lo que dicen. No soy hijo de Dios, necesito el arrepentimiento. ¿Sí? Vuelvo a recordar también acerca de lo que hablábamos de que el heredero es niño y en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sí? Tu hijo, tu pequeñito, tu niño de 10, 11 años, 8 años, recién nacido, es tu hijo, es heredero de todo, pero no le vas a dar tu herencia, ¿o sí? Le agarras y le dices, ¿sabe qué, mijo? Ya quédese con el carro, es de usted. Sí, dame las llaves, papi. Y a los 8 años se va y ya se lleva su carro. No, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir comprendiendo lo que está en sus manos. Entonces, por eso dice que en nada difiere al esclavo. Tiene que ir aprendiendo, comprendiendo, hasta que el mismo Espíritu de Dios te da testimonio que verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces ya estamos viendo 3 posiciones. La primera es, el Espíritu de Dios da testimonio de que no soy hijo de Dios. Necesito nacer de nuevo. El Espíritu de Dios me muestra que sí soy hijo de Dios, da testimonio que soy hijo de Dios, pero también el mismo Espíritu de Dios me muestra que soy un niño todavía, que necesito crecer y madurar. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso, porque muchas veces, entonces no soy hijo de Dios. No, probablemente, si eres hijo de Dios, yo no lo sé, el Espíritu Santo de Dios sí lo sabe, Dios sí lo sabe. Eres un niño espiritual a donde necesitas empezar a madurar para que puedas ser heredero de todo lo que Dios quiere darte en tus manos. ¿Sí? Y no estoy hablando de dinero, que quede bien claro. ¿Sí? Así que entonces, ya cuando vas creciendo, cada día vas confirmando más que sí eres verdaderamente hijo de Dios, porque el mismo Espíritu de Dios te está dando testimonio. Así que entonces nosotros necesitamos, si yo todavía no estoy en esa madurez, necesito ser guiado por mi pastor, por mis pastores, por mi maestro, por los de la palabra, por Dios mismo, por el Espíritu Santo. O sea, yo tengo que ser guiado correctamente, ¿sí? Correctamente, cuando hablo correctamente es que tiene que avalar lo que yo hablo, lo tiene que avalar la palabra y lo tiene que avalar, el Espíritu Santo de Dios. Los 3 tienen que estar de acuerdo, el predicador, la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Si los 3 están de acuerdo, entonces quiere decir que estoy recibiendo un buen alimento y de esa manera estoy empezando a crecer si ya nací de nuevo. Si no he nacido de nuevo, ¿qué es lo que necesito? Lo mismo, esas 3 cosas, pero para nacimiento nuevo, para que después ya pueda yo crecer. ¿Sí? Queda bien claro, ¿verdad? En Hebreos vimos que dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué es el niño espiritual? El que todavía no entiende todo el conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Empezar con la leche espiritual, la imposición de manos, el perdón, el arrepentimiento, saber si verdaderamente me bauticé porque ya estaba yo seguro que era hijo de Dios y no que me bauticé para perdón de pecados, etcétera. O sea, todos los primeros rudimentos de la fe son los que yo tengo que aprender bien, afirmar bien y estar bien seguro de esos primeros rudimentos de la fe. Vuelvo nuevamente, el inconverso necesita la leche espiritual para conversión,
para convertirse a Cristo, para nacer de nuevo. El recién converso necesita la leche espiritual para poder, ¿qué? Crecer. Y el maduro espiritual, como lo dice aquí en el versículo 14 de Hebreos 5, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué nos sucede con los que ya estamos un poquito, no mucho, un poquito maduros en la fe? Ya difícilmente nos engañan, ya difícilmente nos comemos cualquier comida, ya la aprendemos a ver o a notar, ya como que el olor nos dice esto ya está echado a perder, esto como que ya no es comida del día de hoy, esto como que no me lo voy a comer porque me va a hacer daño y lo rechazamos, lo hacemos a un lado. ¿Pero por qué? Porque ya hay una madurez espiritual. ¿Y cuándo tengo que madurar? Ya. Aquí no es de que voy a vivir una vida literal donde primero soy bebé, después empiezo a caminar, 2, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años y ya hasta los 30, 40 ya maduré. No. Un bebé espiritual puede madurar en un año. Eso depende de Dios y del Espíritu Santo de Dios, no de mí. Pero como le dijo Pablo, ya deberían estar comiendo vianda. Ya deberían de comer vianda todos, ya no pueden seguir con la leche espiritual. Entonces nosotros, mis hermanos, cada día Dios nos está dando un alimento balanceado y nutritivo para que crezcamos en la fe con firmeza y con seguridad. Ya no ser engañados tan fácilmente. ¿Sí? Pero ¿quiénes vamos a ser los que vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar espiritualmente? Los nacidos de nuevo. Así es. Los nacidos de nuevo. Los que no son nacidos de nuevo, sí, van a seguir comiendo, pero lo van a vomitar. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no tienen esa capacidad, hablándolo de esta manera, espiritual para recibir y retener. ¿Sí? El que no tiene la capacidad espiritual para recibir y retener, lo va a vomitar. El que tiene la capacidad para comer, recibir y discernir y que le sirva de nutrición espiritual y crecimiento, es el que ha nacido de nuevo porque ya tiene una nueva naturaleza. ¿Ok? Bien, mis hermanos, eso es lo que estuvimos viendo, es lo que hemos aprendido a través de la enseñanza de Romanos, y es importante que nosotros lleguemos a una madurez espiritual y no conformarnos con solo decir ser hijos de Dios y nunca crecer. ¿Sí? Eso es lo que nos habla la palabra de Dios, que tenemos que llegar a ¿qué? A la estatura del varón perfecto, al conocimiento de la verdad. Mucha gente nada más llega a las congregaciones a sentarse, a cantar, a escuchar y se va. O a los templos, a los lugares de reunión. Y nosotros tenemos la responsabilidad de crecer, crecer, crecer. Siempre tenemos la responsabilidad. Dios nos habla de que tenemos que seguir en una etapa de crecimiento. El esclavo va a seguir siendo esclavo. El niño espiritual sigue sintiéndose esclavo y obedece al líder, aunque lo engañen, porque es inexperto. Pero nosotros que hemos madurado, ya no podemos seguir con esa mentalidad, ni de esclavos, ni de niños, ¿sí? Así que si nosotros seguimos con mentalidad de esclavos o seguimos siendo niños espirituales, cualquiera nos va a venir y nos va a engañar. Pero gracias a Dios le damos que siempre Dios está hablando, siempre nos está dando palabras, siempre nos está haciendo ¿qué? Madurar. Amén. Madurar. Amén. También estuvimos viendo acerca de que nosotros ya no tenemos un espíritu de esclavitud. Así es. ¿Sí? No tenemos ni recibimos el espíritu de esclavitud. Dice en el versículo 5 de Romanos 8, pues no habéis recibido, ¿sí? O sea, nos está dando a entender la palabra, o Pablo, o Dios a través de Pablo, que hemos recibido algo. Romanos 8:15. Hemos recibido algo. ¿Qué recibimos? Un espíritu.
pero no recibimos el espíritu de esclavitud. Así es. Dice, para estar otra vez en temor, Así sino es. que habéis recibido, o sea, sí recibimos algo, ¿sí? Recibimos el espíritu de adopción, Amén. por el cual clamamos Abba, Padre. Así es. Amén. Recibimos espíritu de adopción, no recibimos espíritu de esclavitud. Así es. Cuando tienes, no es que hayas recibido el espíritu de esclavitud, si tú tienes el espíritu de esclavitud, creyendo que habías nacido de nuevo, creyendo que habías nacido de nuevo y ahora ya eres hijo de Dios, pero no lo recibiste, lo único que recibiste es un espíritu de esclavitud. ¿De parte de quién? Del líder que te está llevando a los pies de Satanás. Doble, dice la palabra de Dios, que eres doble condenado. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto, mis hermanos? Si a ti te han engañado con que recibiste el Espíritu de Dios y recibiste el espíritu de esclavitud, vas a seguir atado. Voy a hablar de esta manera. Aquí. Hay quienes te esclavizan con la ley. Tienes que cumplir la ley, tienes que obedecer la ley. Y se vuelven unas personas legalistas, ¿sí? A donde si tú no cumples la ley no estás obedeciendo a Dios. Nosotros somos libres, mis hermanos. Nosotros ya no estamos atados a la ley. O sea, nosotros no vivimos bajo la ley. Pero muchos líderes te están engañando para que, ¿qué? Para que los obedezcas a ellos. Ese es el espíritu de esclavitud. Cuando te dicen que tienes que cumplir ciertas normas legalistas para que tú puedas permanecer en salvación o puedas permanecer en el lugar donde se reúnen. Yo estoy aquí, ¿por qué? Por amor, porque tengo el espíritu de libertad y no porque, ay no, si me voy a perder la salvación. Si uso falda, voy a ser salva. Si no uso falda, no, ya me condené. Ay, si ya cambié de vestimenta, ahora sí soy salvo. Y si no cambio de vestimenta, ya perdí la salvación. No, eso es el legalismo, mis hermanos, cuando estás viviendo a través de apariencias, pero no hay una conversión. Y por eso te esclavizan con la ley. Otros con su religión heredada. Es que tú naciste en esta iglesia y tú tienes que permanecer en esta iglesia. No, es que tú eres de la religión tradicional y tienes que morir en la religión tradicional. Y así nos traen con una religión heredada, ¿sí? En la cual recuerden que la salvación no es heredada. Recordemos, la salvación no es heredada, la salvación es personal. Para cada uno de nosotros, Dios tiene un lugar especial. Y esperemos que para todos sea la salvación. ¿Sí? Y los que se dicen cristianos están esclavizados con su denominación. Hemos estado aprendiendo todo esto los días miércoles, ¿sí? Muchos te atacan o te dicen o te señalan porque no eres pentecostal, porque no eres bautista, porque no eres presbiteriano, porque no eres metodista, porque no eres ortodoxo, porque no eres calvinista, porque no eres arminiano, porque no eres etcétera y etcétera, y te atan o te esclavizan a una denominación. Recuerden que nosotros no debemos de esclavizar a nadie a través de la denominación, ni siquiera a través de Cristo. Porque no recibimos un espíritu de esclavitud o de temor. Hemos recibido el espíritu de Dios, un espíritu de libertad, no de libertinaje. Entonces queda bien claro, nosotros ahora sabemos que somos hijos de Dios porque el espíritu de Dios da testimonio de que soy hijo de Dios. Cuando llegas a tu casa con tus papás, tú dices, híjole, me tengo que comportar como hijo para que me digan que soy su hijo. Tú llegas normal, papá, buenas tardes, ya llegué o ya estoy aquí. Y papá y mamá me tratan como hijo, porque soy su hijo. Yo no necesito decirle, mira, traigo la credencial de que con tus apellidos, papá. Si soy tu hijo. No. Es lo mismo con Dios. Dios nos ha sellado a través de su Espíritu Santo y sabemos que somos sus hijos y Él sabe que somos sus hijos porque Él mismo nos adoptó. ¿Sí? Ay, que yo no tengo que estar diciéndole, vengo bien vestido para entrar a tu casa, papá. Si yo soy su hijo,
Dice por ahí un dicho, hijo de tigre pintito. Entonces yo entro como hijo de Dios, me comporto como hijo de Dios, estoy vestido como hijo de Dios. Todo es de un hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios me da testimonio de que soy hijo de Dios. Así que mis hermanos, no podemos tener ese espíritu de temor o espíritu de esclavitud. Tenemos que tener ese espíritu de salvación. ¿Por qué? Porque ya hemos madurado. A lo mejor los niños espirituales sí, oiga, pastor, ¿y cómo tengo que vestir? Pues la palabra de Dios dice que debemos de vestir como es digno un hijo de Dios. ¿Y qué es digno hijo de Dios? Esto, y se les va enseñando los primeros rudimentos, mis hermanos. Lo que dice la palabra, Timoteo, Pedro y etcétera. O sea, lo podemos encontrar, los rudimentos de la fe ya los conocemos. Entonces ya nosotros ya caminamos con una seguridad, con una confianza, porque hemos madurado en el Espíritu. Si alguno todavía se siente niño, pregunte, así como tu hijo, ¿y cómo se llama pájaro? ¿Y cómo se llama pájaro? ¿Y cómo se llama pájaro? ¿Sí? ¿Hasta que qué? Hasta que aprende que eso que vuela y que canta es un pájaro. Y no le vaya a decir al gato pájaro. ¿Sí? Entonces es lo mismo con nosotros. Si nosotros ya maduramos, ya no necesitamos que nos digan que el gato es gato y que el pájaro es pájaro. Ya lo sabemos. Ya maduramos, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando hemos crecido, ya no nos van a esclavizar con falsas enseñanzas y ya podemos discernir entre una falsa y una verdadera. Los niños o los que no han nacido creen todavía en muchas falsas enseñanzas y lo peor es que también les creen a los que se las enseñan, aunque no estén en la palabra. Oiga, ¿y dónde dice? ¿Dónde dice que? Pues lo que usted dice que es malo, luego te lo enseño. Y nunca me lo enseñan, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Los tienen con miedo a dejar de ser guiados o de perder su cobertura o de perder la salvación. Y Pablo les dijo, no pueden seguir en esclavitud si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Amén. Bueno, mis hermanos, eso fue la introducción, eso fue un poquito acerca de lo que vimos en los estudios pasados, en el estudio pasado. Vamos al versículo 15 nuevamente de Romanos 8. Dice así la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Es importantísimo, de verdad, mis hermanos, a lo mejor digamos, pues esto es bien fácil de entender, pues ya ahora ya somos hijos de Dios, pero era importante este punto de acuerdo a la época de Pablo y es importante de acuerdo a nosotros. Mucha gente está siendo engañada de que todos somos hijos de Dios. Y no nada más en la religión tradicional, mis hermanos. Hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas que dicen que todos somos hijos de Dios. Incluso, no sé si ustedes han visto que hay cristianos o quienes se dicen cristianos que le dicen hermano a todos. Les dicen hermanos a los católicos, a los adventistas, a los presbiterianos, a todos. Mis hermanitos, testigos de Jehová, están equivocados, pero son mis hermanitos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no hay un discernimiento. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero todos, en último de los casos, todos somos hijos del diablo. Desde el pecado, todos somos hijos de Satanás. Y somos creación de Dios, descendientes de Adán y Eva. Pero para ser hijos de Dios, necesitamos, ¿qué dice aquí el versículo? Recibir el espíritu de adopción. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es muy importante entender, comprender y estar seguros que no soy hijo de Dios. Fíjense, a lo mejor vamos un poquito a la leche, ¿no? Tengo que entender que no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a necesitar, voy a desear ser adoptado por Dios.
Porque si yo no entiendo que no soy hijo de Dios y me la creo que sí soy hijo de Dios, no voy a querer ser adoptado. ¿Para qué quiero ser adoptado si soy hijo de Dios? Pero cuando me doy cuenta que no soy hijo de Dios, cuando me doy cuenta que soy hijo del diablo, cuando me doy cuenta que estoy destinado a la condenación porque no soy hijo de Dios, entonces es ahí cuando empezamos a anhelar ser adoptados por Dios. ¿Sí? Así como los perritos que están en la perrera municipal y que van a morir y llega la gente y ven a la gente y luego empiezan a llorar y a querer que los abracen y necesitan un abrazo. ¿Por qué? Porque se sienten encarcelados, se sienten enjaulados, se sienten tristes. O ya me voy un poquito más a los sentimientos en un orfanato. Llegas y ¿me vas a adoptar? ¿Tú vas a ser mi nuevo papá? ¿Tú me vas a llevar a tu casa? Porque no quieren estar en el orfanato. Iba yo a decir orfelinato, pero no, el orfelinato es para los felinos. En el orfanato. Y los niños quieren ser adoptados porque saben que no tienen papá y mamá. Cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro Padre no es Dios, anhelamos ser adoptados. Queremos ser adoptados. Entonces pedimos la adopción y dice, ya no recibiste el espíritu de temor o de esclavitud, sino has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, cuando yo entiendo que soy hijo de Satanás y que necesito ser adoptado por Dios, entonces es cuando veo mi necesidad y cuando recibo el espíritu de adopción, es cuando ahora sí digo, Abba Padre. ¿Sí? ¿Hasta que qué? Hasta que recibo el espíritu de adopción. Si ustedes se dan cuenta ahorita en esta época, mis hermanos, lo que menos hay es respeto a los padres. Se ha perdido el respeto a los padres. Se ha perdido la honra a los mayores. Se ha perdido todo esa que llegaban, yo me acuerdo cuando era pequeño, bueno, no tan pequeño, hace como 1000 años, llegábamos a un pueblo allá en Chiapas y los niños, así pequeños como de 7, 8 años, llegaban delante de los adultos y se agachaban y esperaban a que los tocaras con tus manos para darles como una bendición o algo, y se iban bien contentos, pero siempre llegaban con un respeto, con una honra a los mayores. En el pueblo de mi padre, bueno, yo no sé, a lo mejor con ustedes, llegaba el papá y le decían, tata, y le besaban la mano. Tata, mi tata, ¿sí? Y de verdad había un respeto. Si tú ibas pasando y veías a dos jóvenes ahí, a lo mejor con cigarro, luego los jóvenes lo tiraban y lo apagaban. La cerveza escondidas, todo era un respeto, una honra a los mayores, a las canas. Y ahora se ha acabado. Y ahora llegan los hijos, ¿qué hay, viejo? ¿Qué hay, daddy? ¿Qué hay, papito? ¿Sí? O jefe, jefa. Mucha falta de respeto. Oye, hijo, no hagas esto. Ya vas a empezar. Y le truenan casi los dedos a los padres. Y eso está sucediendo con el cristianismo ahora, mis hermanos. Están faltándole el respeto tanto a Dios. Están dejando de honrar a Dios, de amar a Dios, de respetar a Dios, que hasta el Abba Padre lo han querido utilizar a su manera. Es que Abba Padre significa papito lindo. Papito querido, y ahí estamos escuchando a la gente orando, papito, gracias, papito, papito, pero no lo respetan. No, Abba Padre, les quiero decir una cosa, mis hermanos, en arameo significa padre. Padre, no significa papito, ni papito lindo, ni el viejo, ni Dari, ni nada de eso, es papá, padre. Y si esto lo dijo el hermano Pablo y también nuestro Señor Jesucristo, era como confirmar, Abba, Padre, te respeto, te honro, mi Señor, mi Dios, mi todo. No es papito, no es papito.
Así que por favor vayamos quitando eso de nuestras oraciones, de nuestro vocabulario. Ay, es que mi papi Dios. No, no es mi papi Dios, es mi Padre. Incluso si ustedes se han dado cuenta, algunos de nosotros oramos hablándole de usted. No es obligatorio, que quede bien claro. No lo dice la Biblia, pero sentimos la honra, el respeto y el amor. Y prefiero decirle, mi Señor o usted que es mi Padre. ¿Sí? Un respeto de verdad. Entonces, mis hermanos, si yo he recibido el espíritu de adopción, yo voy a decirle Padre, porque he reconocido lo que Dios ha hecho por mí. Me ha rescatado de la condenación. Me ha rescatado de estar enjaulado ahí como un perrito esperando que alguien me adoptara, y Él decidió adoptarme. Él decidió meterme a su casa y compartir conmigo todos sus alimentos, su mesa, todo. Todo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no respetarlo? ¿Cómo no cambiar toda esa naturaleza de suciedad y podredumbre por el amor a nuestro Padre, a nuestro Abba? Y para esto vamos a ver algunos puntos, porque no hay mucho Abba Padre en la palabra, ¿eh? Hay algunos nada más, muy pocos versículos, pero vamos a ver Juan capítulo 8, 44. No es cierto, perdón, mis hermanos, no. Ahí es cuando habla de los que no son hijos de Dios. Romanos 8, dijimos Abba Padre, y después en Mateo, mis hermanos, 14:36. Vean nada más, al Hijo de Dios, al unigénito de Dios, no le dijo papi. No le trató de endulzar para que cambiara su parecer, como muchos tratamos de hacerlo con nuestros padres. Ay, es que papi, me equivoqué, ¿me ayudas? No. Aquí nuestro Señor Jesucristo, Mateo 14:36, dice de esta manera, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Más. Marcos, 14:36. Perdón, Marcos 14:36. Sí, es cierto, perdón, yo me equivoqué. Marcos. Dice Marcos 14:36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos, que pidió algo, mas no trató de solapar al Padre? Él sabía que era heredero de todo. Él sabía que pudo haber movido a misericordia al Padre, mas sin embargo, con la honra y el respeto que se merece el Padre, le dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No porque dijo a Padre iba a tratar de convencer al Padre, o lo iba a tratar de que el Padre le solapara lo que pidiera el Hijo, sino con honra, con respeto le dice, tú puedes hacerlo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú decides. Nada más hay 3 veces que habla de Abba Padre, mis hermanos, y en ninguna de las 3 veces encontramos que quisiera cambiar la manera del pensar de Dios, que quisiéramos manipular o quisieran manipular, perdón, a Dios. El siguiente es Gálatas 4:4. Vamos a leer hasta el 7. Este es importante también, mis hermanos, de acuerdo al estudio que estamos llevando. Gálatas 4:4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, eso es muy importante que lo entiendan, dijo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, ya no estamos bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió ¿a dónde? A nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí se dan cuenta cuán importante es entender la palabra Abba, Padre? Así es. No es nada más, ay sí, Abba Padre, ahora ya le podemos decir papito, ya vamos a entrar confiadamente. No, sí entramos confiadamente ante su presencia, pero con honra, con respeto, con amor, reconociendo que no deja de ser el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el creador de los cielos, de la tierra, el único Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Amén. No hay otro Dios. Y a Él es al que le clamamos y le decimos, Abba, Padre. ¿Quiénes le hablamos con respeto? ¿Quiénes le hablamos con honra? ¿Quiénes le hablamos con ese reconocimiento de la dignidad que Él merece? Quienes hemos recibido el espíritu de adopción. Quienes no, lo van a querer seguir manipulando. Van a querer seguir haciendo lo que bien les parezca. Van a seguir cambiando su palabra. Y van a querer seguir haciendo lo que ellos quieren hacer con la palabra. No, pues ahora, pues yo creo que vamos a cambiar un poco la palabra porque no nos conviene. Porque dice aquí que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. Y pues hay que predicarles a los homosexuales aunque sigan siendo homosexuales. Y cambian la palabra. Ellos la cambian. Ellos modifican la palabra. Y mucha gente más. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu de adopción, porque no han sido adoptados por el Padre. Pero nosotros, los hijos de Dios, no estamos o no queremos o ni siquiera pasa por nuestra mente cambiar siquiera una tilde. Si dice derecho es derecho, si dice izquierdo es izquierdo, si dice canta, canta, si dice cállate, cállate, lo que diga la palabra. Pues yo no me parece, yo no quiero esto que dice acá en la palabra. Todos nos comemos, todos lo aceptamos, porque sabemos que la palabra viene ¿de quién? De nuestro Abba Padre. Amén, amén. Padre, lo que tú digas. Sí, a lo mejor no lo entiendo. A lo mejor me duele cómo me estás hablando. A lo mejor me molesta un poco cómo me hablas, Señor, pero yo sé que es para mi bien. Yo sé que es para mi crecimiento. Amén. ¿Sí? O yo pregunto a usted, a alguno de ustedes, papás, ¿alguno de ustedes reprende a su hijo y enseña a su hijo porque lo odia? Todos lo hacemos porque los amamos. Incluso mi esposa y yo como pastores, si los reprendemos y les decimos cosas, es por amor. Es por amor, para que honren a nuestro Abba Padre. Amén. Es para honrarlo a Él. Oye, el pastor ya me está regañando. Pues es por amor. Es para que le ames al Señor, para que lo ames verdaderamente. Desde que empezó la nueva ola de los 70 más o menos, creo, donde amor y paz y libertad y yo hago todo, desde ahí empezó la deshonra, mis hermanos. Y ahora cuesta tanto trabajo meter en cintura a los hijos, ya ni con la chancla voladora, la corregidora. De verdad, mis hermanos, cuesta tanto trabajo los hijos, los regañas y se rebelan más. Les das un barazo y hasta como que te retan. ¿Por qué? Porque les han enseñado a la deshonra y han preferido escuchar la voz del demonio que la voz de Abba Padre. Por eso dice el Padre, honra a quien debe honra. Hermanos, de verdad, si nosotros volvemos al diseño original, vamos a amar a Dios y respetar su palabra. Amén. Obedecer su palabra. Es que los de allá no me interesan. A mí el que me interesa soy yo, porque yo he recibido el espíritu de adopción.
Es que yo también soy hijo. Bueno, compórtate como hijo. Respeta al Señor como tú dices que eres su hijo. ¿Recibiste el espíritu de adopción? ¡Amén! Bueno, entonces, pues sé digno representante de ser un hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, hemos pasado de esclavos del pecado a hijos de Dios. Amén. Ya no soy esclavo del temor, amén. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del hombre, amén. Ya no soy esclavo de nadie, ni siquiera soy esclavo de Dios. Soy hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Soy hijo de Dios, porque a Dios le plació adoptarme. Él extendió su misericordia para conmigo y me adoptó. No me compró. Sí, pagó por mí. Compró mi libertad. Sí, pero me dio unas vestiduras para ser hijo de Dios. No podemos seguir con la mentalidad de esclavos. ¿Eso era cuando qué? Cuando éramos niños. Íbamos creciendo. Traíamos, en nada difiere el esclavo y el niño, aunque es heredero de todo. Que quede bien claro eso, mis hermanos. ¿Dios me compró a precio de sangre? Sí. ¿Dios compró mi libertad? Sí. ¿Dios me dio libertad porque era yo esclavo? Sí. Pero ya no soy esclavo, ya no sigo siendo esclavo. Soy hijo de Dios, soy heredero de Dios juntamente con Cristo y por medio de Cristo. Pero es que yo cuando empecé en el cristianismo me dijeron que era yo esclavo y me dio libertad. Sí, estás en lo cierto. Pero no vas a seguir con tu mentalidad de esclavo. Tienes que madurar. Tienes que estar verdaderamente convencido que has sido adoptado. Volvemos otra vez con el niño que estaba en el orfanato. Cuando te lo llevaste a tu casa, no estaba confiado. Llegaba y como que veía extraños a todos. ¿Esta va a ser tu recámara? Sí. ¿Y puedo encender la tele? Sí, es tu recámara, claro, puedes encender la tele. ¿Y me puedo bañar? Sí, es tu casa, puedes bañarte. ¿Y dónde voy a comer? Aquí en la mesa con nosotros. Es que allá en el orfanato nos hacían a un ladito y nos daban la comida a un lado y nos regañaban y todo. No, es que ya eres parte de la familia y no se la creen. Pero va madurando el niño, va creciendo en casa de papá, los nuevos padres, los que lo adoptaron, y empieza a sentirse confiado, sin falta de respeto, ¿sí? El que es verdaderamente entendido de que ha sido adoptado, y se empieza a sentir confiado. Amén. Ya llegué, papá, ya llegué, mamá, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Sí? Se empieza a sentir libre. Por eso es que dice la palabra, cuando era niño en nada difiere del esclavo. Pero cuando alcanzamos cierta madurez, ya venimos confiadamente, ya estamos confiados. No le faltamos el respeto a Dios. No nos sentimos igual que Dios. No somos igualados con Dios, sino le entendemos que es nuestro Abba Padre. Le debemos honra. Tenemos que honrarle, tenemos que amarle, tenemos que respetarle, pero ya ese espíritu de esclavitud ya no está en nosotros. ¿Sí queda bien claro, verdad, mis hermanos? ¿Sí? Espero y sí, porque ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El esclavo le decía, amo a su señor. El hijo le dice, Abba, Abba Padre. Mi Señor, pero por amor. Mi Señor, mi Padre, mi Abba. Yo te pregunto, cuando oras le dices Padre, ¿sí le dices Abba? ¿Sí le dices Padre? Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Padre de quién? Nuestro. Es nuestro. Es nuestro Padre. No es mi Señor porque soy su esclavo. Es mi Señor porque confío en que es mi Señor y Señor de todo.
Tenemos que entender, es una línea pequeña y delgada a lo mejor, mis hermanos, pero si tú sigues con el espíritu de esclavitud o creyendo que sigues siendo esclavo, no vas a servirle al Señor confiadamente. Vuelvo otra vez con la familia literal. Si tú tienes una sirvienta o alguien que te ayuda en la casa, tú fácilmente le puedes decir, barre, trapea y todo, y ella lo va a hacer o él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le vas a pagar, porque va a recibir un pago. El hijo de Dios no, el hijo de la casa no. El hijo le dices, ayúdame a lavar los trastes, ¿me vas a pagar? No, porque eres de la casa. Si yo te quiero comprar después un helado, es porque yo te lo quiero comprar, no porque es tu paga. Y es lo mismo nosotros, mis hermanos. Si estamos en la casa del Padre es porque somos herederos de todo, ¿sí? Pero no porque estamos esperando a ver cuántos galardones me vas a dar, Señor. ¿Cuántas coronas me vas a dar? Si nos las da, gloria a Dios. Y si no nos las da, ya con habernos dado la salvación, la vida eterna y habernos adoptados como hijos, ya estamos más que servidos, mis hermanos. Entonces es importante que entendamos eso. Nosotros le servimos al Señor porque somos sus hijos, porque lo hacemos por amor, porque lo hemos entendido, que hemos sido adoptados, por lo cual clamamos, Abba Padre. Ya debimos haber crecido espiritualmente y madurado para ya servirle al Señor por confianza, por amor, por seguridad, porque el mismo Espíritu de Dios nos da testimonio. Dice la palabra de Dios en la ley, no vamos a ir a ella, que dice que era necesario que hubiera 2 o 3 testigos, ¿sí? Para que se confirmara algo. Ya sea adulterio, ya fuera reprensión, contra un anciano no admitas 2 o 3 testigos para acusarlo, ¿sí? ¿No? ¿No admite? O admite, o necesita. Necesita 2 o 3, ¿verdad? Bien. Entonces, siempre nos habla la palabra de Dios que a la ley y al testimonio. Nos habla de que testigos, de que se necesita alguien que testifique y no nada más una persona. Con nuestro Señor Jesucristo, para poderlo condenar, llamaron falsos testigos. Para nosotros ser testificados, bueno, voy con Jesucristo nuestro Señor primero. Para que nuestro Señor Jesucristo fuera testificado de que Él verdaderamente era el Mesías, fue el Padre y el Espíritu Santo que testificaron que Él era el Mesías, el Hijo amado, el que iba a pagar por nuestros pecados. Mis hermanos, con nosotros Dios testifica, la palabra testifica, Cristo testifica y el Espíritu Santo de Dios testifica que somos sus hijos y a partir de ahí somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Así como te dan un comprobante de que eres mexicano, tu acta de nacimiento, y yo puedo comprobar que soy mexicano, y llego a los 18 años y me dan mi credencial de lector y soy mexicano porque compruebo que soy mexicano, así lo mismo yo compruebo que soy hijo de Dios y que soy adoptado porque ha testificado el Padre, el Hijo, la palabra, el Espíritu de Dios, y aparte he sido sellado. Y ese sello no se puede disolver. Así es. He sido sellado por el Espíritu Santo de Dios y por eso es que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos da testimonio de que somos hijos de Dios? Por medio de ese sello. Ese sello, ahora ya estamos de este lado, ya somos libres, ya ha sido pagada nuestra libertad por medio de la sangre de Cristo y ahora hemos entrado a la casa del Padre. Estamos en la casa del Padre, vivimos conforme al reino del Padre. ¿Qué le dijo David a Mefiboset? Vas a comer aquí, en la casa del rey, en la mesa del rey, vas a vivir en el reino. Así nosotros, mis hermanos,
Hemos llegado a la casa del Rey. Vamos a comer en la mesa del Rey. Pero no vamos a servir, no vamos a estar como esclavos. Estamos como hijos. Has recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Es importantísimo, mis hermanos, estar seguros de nuestra salvación. ¿Sí? Porque si no estamos seguros de nuestra salvación, no vamos a entrar confiadamente ante la presencia de nuestro Señor. ¿Sí? Así que ya ha testificado el Padre, el Hijo, el Espíritu, la palabra, todo. Y si te queda tantita duda, pregúntale a tu espíritu si el Espíritu de Dios te está testificando que eres su hijo. ¿Cómo te testifica el Espíritu Santo de Dios a tu espíritu? Cuando haces algo indebido y te redarguye. Cuando empiezas a sentirte mal por haber pecado contra tu Abba. He pecado, me equivoqué, le fallé, perdóname, Señor. No llegas, ay, pues sí te fallé, jefe, pues ya, pásamela, ¿no? No, hay un respeto, hay una honra, hay un temor, hay un amor, una reverencia. Si tú no lo sientes así, no puedes decir que eres hijo de Dios. Pero si tú de verdad tienes ese redarguir, el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, por lo cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? Yo te pregunto, no me contestes, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Tu espíritu está recibiendo testimonio de que ya no eres esclavo? También te pregunto, ¿puedes clamar Abba confiadamente? ¿Estás seguro que podrás ver cara a cara al Padre? ¿O aún todavía tienes dudas de tu adopción? A mí, en lo personal, mis hermanos, el Espíritu me testifica que soy hijo de Dios, que he sido adoptado por ser porque soy hijo de Dios, que ahora soy hijo de Dios. ¿Van a venir pruebas? Claro. ¿Voy a tropezar? Claro que sí. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y va a haber pruebas tras prueba y tras prueba. ¿Por qué? Porque el enemigo no está muy a gusto que diga yo que soy hijo de Dios. Y porque Dios permite también. Y porque Dios va a poner pruebas. Porque tenemos que ser confirmados, ¿sí? O sea, necesitamos un testimonio verdadero de que somos hijos de Dios. ¿Cuánta gente ha dicho, soy hijo de Dios, y están en el mundo? Mas, sin embargo, los que somos hijos de Dios permanecemos. Amén. Y no permanecemos en una congregación, que quede claro. Permanecemos en Cristo. Permanecemos en santidad. Permanecemos en transformación. Continuamos creciendo. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. ¿Sí? Y no importa el país donde estés, no importa el lugar donde estés, el que es hijo de Dios va a ser hijo de Dios en donde sea. No va a haber cambio, siempre va a estar. El Espíritu de Dios, si eres hijo de Dios, te va a llenar de gozo, de paz, de calma, de paciencia, de alegría, aún en medio de los tiempos difíciles. No es apariencia, que quede bien claro. No es, ¿cómo estás? Bien. Y por dentro estás con odio, rencor y todo. No. Es un bien sabiendo que hay prueba, sabiendo que a lo mejor tienes dificultad, sabiendo que a lo mejor hay una enfermedad. Es un bien porque reconoces que esta carne un día se va a morir, se va a acabar, pero estás bien espiritualmente, sabes a dónde vas a ir. Necesitas que el Espíritu de Dios te aconseje, te dé esperanza, que aún en medio de la prueba Él está contigo. Mis hermanos, hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Amén. Nada nos va a apartar de la mano de Dios, de la misericordia de Dios. El Padre te trae de la mano. Amén. No sé cuántas veces llevas a tu niño o te llevaban de la mano y tropezabas de chiquitito y ¡pum! El Padre luego te levantaba.
Y ahora de viejito pues se va el padre y el hijo también. Pero de verdad cuando era chiquito, apenas me pasó con mi nieto, me llegó por atrás y me carga mi abuelito, ya casi me tira, ¿sí? Pero se sintió confiado. El abuelo lo iba a detener, ya el abuelo le costó trabajo, pero nuestro padre, nuestro Abba, nos levanta, nos trae de la mano. Fuerte y poderoso es nuestro Padre. Amén, fuerte y poderoso es nuestro Padre. Aquí Él nos agarra de la mano. Nadie te va a separar de mi amor. Nadie te va, no voy a permitir que nadie te jale, te aparte de mí. Su mano poderosa te tiene sostenida. Ya no podemos andar en temor, no debemos de andar en temor. Nuestro Padre, nuestro Abba Padre, nos tiene sostenidos y nos va a tener sostenidos hasta que Él venga o nos mande llamar, mis hermanos. Él es un verdadero Padre. Él no nos va a fallar. Nunca, nunca nos va a fallar, mis hermanos.